Te guste o no el fútbol, seguramente has escuchado sobre el Mundial del Fútbol, ya que es un evento que millones de personas ven y lleva festejándose desde el año 1930. Por lo tanto, hay muchas cosas que seguramente no conoces sobre este, y por eso hoy te traigo el iceberg del Mundial. Esta es la segunda parte. La primera está en el canal de Los Relatos de Andre y la tercera en el canal de Mr. Maises. En la descripción encontrarás el link de los videos para que vayas a verlo. Comencemos con el mundial más sufrido de Argentina. Argentina se coronó con el título mundial de Qatar ante Francia. Los gauchos vencieron en 6 de sus 7 partidos. Tras una victoria por penales ante Francia, el conjunto gaucho se hizo con el tercer mundial de su historia. Antes había triunfado en las ediciones de Argentina 78 y México 86. Pese a que tuvo un flojo arranque, el conjunto que dirige Lionel Scaloni se supo recuperar y dar la vuelta a su situación. En las instancias eliminatorias el plantel fue imbatible y en más de una oportunidad la definición de los 12 pasos jugó a su favor. La selección de Argentina terminó en la cima de su grupo con 6 puntos. En el debut del certamen, el elenco cayó ante Arabia Saudita con una sorpresiva derrota 2-1, la única que sufrió durante la competición. Tras el prematuro remesón, la clasificación y la mejoría llegó en el segundo partido ante México, con un triunfo 2-0. Lionel Messi, quien había marcado el descuento en el choque anterior, anotó el tanto inaugural. Luego llegó el de Enzo Fernández. En el último cotejo, la albiceleste se volvió a imponer 2-0. Esta vez la victoria fue ante Polonia y selló el pase hacia la siguiente ronda. El camino a la final del mundo para Argentina. El plantel sudamericano fue emparejado en los octavos de final ante Australia. Un 2-1 los depositó en la siguiente llave tras pasar aprietos en los minutos iniciales del choque. Para la antepenúltima fase, Países Bajos fue el contrincante en el primer duelo que Argentina definió la clasificación en penales. Pese a iniciar con un triunfo de 2-0, en los últimos minutos se produjo el empate neerlandés y se mantuvo durante los alargues. En la definición de los 12 pasos, el arquero Emiliano "El Dibu" Martínez fue la figura para llegar a la final, tras superar a la Naranja Mecánica. El próximo rival fue Croacia. Los eslavos habían superado a Brasil en la instancia previa. Ante el cuadro ajedrezado, Argentina tuvo su mejor resultado durante la competición y se impuso por goleada un 3-0 que los depositó en la final con Francia. Campeonato mundial por penales ante Francia. El último desafío para los argentinos fue ante el campeón de Rusia 2018. Francia llegó tras superar a Marruecos, otra de las revelaciones en la semifinal. El trámite del compromiso fue similar al que se llevó a cabo ante Países Bajos. Argentina volvió a ponerse por encima en el marcador con un 2-0 y en la recta final los galos transformaron su derrota a un empate de 2-2. En el tiempo extra hubo más goles, pero no se marcaron diferencia. Tras el 3-3 a una victoria de 4-2 en la tanda de penales, le otorgó a Argentina un mundial después de 30 años. Cabezazo de Zinedine Zidane. Si hay una escena por la que se recuerda la final del mundo de fútbol de Alemania, no es tanto por la victoria final de Italia frente a Francia, sino por la agria despedida de Zinedine Zidane del fútbol. Corría en el minuto 110 del partido, ambos equipos empatados a un gol, y el galo le pegó un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi. Por un intercambio de palabras que nunca se supo realmente qué pasó, o al menos ninguno de los dos protagonistas lo había relatado hasta ahora. Ha sido el propio exjugador italiano que lo ha confesado en un directo en Instagram con el periodista italiano Nicolo. El trash talking, que se traduce como hablar basura, del defensa para sacar de quicio al actual entrenador del Real Madrid, dio resultado. Tuvimos contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en la primera parte y el seleccionador me pidió que lo marcara. Después del primer choque, yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque, le fruncí el ceño y me dijo: "Te daré mi camisa más tarde". Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta, relató Materazzi. Zidane nunca contó, al menos públicamente, lo ocurrido, aunque la teoría de la hermana ya había circulado desde el primer día. Años después, ambos le quitaron hierro al asunto.
si bien ha coleado de manera intermitente en el recuerdo de los fans del fútbol. Atajada de Casillas. Dentro de la historia de fútbol hay momentos que son simplemente inolvidables. Cuando se trata de un mundial, todo es mucho mejor. Iker Casillas, histórico portero español, se convirtió en leyenda en cuestión de minutos, y es que al final de Sudáfrica 2010 hizo una tajada monumental que lo volvió inmortal, siendo esta la que le daría rumbo al título de España en aquel certamen. Ahora la leyenda merengue ha puesto punto final a su carrera. Para revivir este momento tenemos que transportarnos al 11 de julio pero del año 2010, día en que la selección española, que esconde muchas curiosidades, se medía ante la poderosa Holanda en la final del mundo de Sudáfrica, donde Iker Casillas dio una cátedra de atajadas memorables. El partido se encontraba empatado, un 0-0, que había sido vibrante por todas las oportunidades de peligro que habían en ambos bandos, pero también lo parejo que estaba el juego, y es que era un duelo de poder a poder, donde cualquier descuido podría significar este mundial de fútbol. El que quizás sea el momento más importante del tiempo regular se dio en el minuto 62, donde la selección de Holanda buscaba salir desde su campo con el balón controlado, donde se dio una jugada que Robben nunca podrá olvidar, mucho menos Iker Casillas. Holanda estaba dando algunos pelotazos con el fin de poder salir del juego, y es que la presión de España era tal que no había otra forma. En un momento de fortuna, Wesley Sneijder lanzó un pase filtrado, preciso, que dejó a Robben para encarar a Iker Casillas, por lo que el holandés fue recorrido hasta su área, y lo mejor estaba por venir. Robben llegó hasta el área de España, e Iker Casillas salió corriendo para achicar el espacio. El holandés le pegó hacia su lado izquierdo. El español alcanzó a poner la pierna para que no entrara el balón. Este se fue por un costado de la portería, y así se convertiría en uno de los héroes del día. Ronaldo y Nike, 1998. La historia de los mundiales de fútbol nos lleva de forma inequívoca a la publicidad que se hace de ellos. Al final del siglo XX, la marca de ropa deportiva Nike intentaba hacer un hueco en el mundo del fútbol, ante el predominio de su mayor rival, Adidas. La tarea se antojaba ardua, pues la firma alemana era la patrocinadora oficial del último y más importante evento internacional de balompié, la Copa del Mundo 1998. No obstante, en Nike aceptaron el órdago e invirtieron aproximadamente 24 millones de libras esterlinas. Actualmente, por la inflación, serían casi 50 millones de euros para jugar sus cartas. Parte de este dinero fue para contratar a las grandes estrellas de la selección brasileña, el combinado vigente campeón tras su triunfo en Estados Unidos 1994. Queríamos ser la marca deportiva número 1 y para eso teníamos que destacar en el fútbol, porque sabíamos que sería difícil hacerlo sin ese deporte, expresó el director de publicidad de la compañía en 1997, Pierre Laurent Baudy. Y después de hablar con niños de todo el mundo que sentían que el deporte cada vez era más aburrido, se centraron en ellos y en la diversidad, en uno de los sitios más aburridos del mundo, un aeropuerto. El rodaje tuvo 3 etapas diferentes en 3 aeropuertos diferentes: Galeão Internacional en Río de Janeiro, Milán Malpensa en Milán y el Prat en Barcelona. Durante las vacaciones de Navidad de 1997, el equipo de trabajo se desplazó hasta el país carioca, ya que los futbolistas estaban ahí de vacaciones. El calor, la humedad y las tormentas eléctricas del verano brasileño complicaron la tarea. Otro de los aspectos que dificultaron la filmación fue hacer coincidir a todos los futbolistas en el mismo lugar, puesto que algunos estaban de fiesta y otros, como Ronaldo, aprovechaban su vuelta a casa para jugar torneos de fútbol playa. La orden principal que el director John Woo fue que improvisaran. La calidad de los futbolistas hizo el resto. Romario pasó la pelota por el detector de rayos X a la primera. Denniston esquivó a decenas de viajeros de la cinta móvil mientras regateaba, y el resto de los jugadores hicieron lo propio con mucha facilidad en sus escenas. Para Milan quedó la grabación del disparo final de Ronaldo al palo, mientras que en Barcelona se grabó el cameo en el avión de Catona. Sin embargo, el francés no fue la primera opción, pues quisieron contar con Maradona, aunque la rivalidad existente entre Brasil
y Argentina impidió a Nike contar con el Pelusa. Los creadores de la idea fueron John Boyler y Glenn Cole, trabajadores de la agencia de publicidad holandesa W+K, con la que ya habían trabajado Nike en varias ocasiones. Boyler y Cole eran unos apasionados del cine de Woo, por lo que intentaron a toda costa que fuera él quien dirigiese la pieza. La reputación de Woo estaba por las nubes, después de haber estrenado poco antes Cara a Cara, donde contó con la participación de John Travolta y Nicolas Cage. El cineasta chino conformó su equipo técnico para debutar en el ámbito de la publicidad. La historia del trofeo Jules Rimet. 1966 fue el año en que Inglaterra ganó el mayor premio de fútbol, la Copa Mundial de la FIFA, pero también fue el año en que lo perdieron, literalmente, cuando se lo robaron antes del torneo. Con la policía perpleja, le tocó al mejor amigo del hombre salvar el día. 1966 logró ganar y perder la Copa Mundial de la FIFA en el mismo año, antes del torneo. Mientras estaba en exhibición, el trofeo Jules Rimet fue robado de las narices de sus guardias. Se suponía que había dos de ellos de pie junto a la vitrina del trofeo en todo momento durante el horario de apertura, pero el 20 de marzo, el segundo día de la exposición, no cumplieron con su deber. Ese mismo día se llevó a cabo un servicio religioso en otra parte del edificio, llenándolo de gente. Durante su circuito del mediodía, los guardias descubrieron que las puertas traseras del edificio habían sido forzadas y que la vitrina había sido también forzada. El trofeo que se entregaba a los campeones de la Copa del Mundo desde 1930 ya no estaba. Un hombre delgado dando vueltas más temprano ese día era todo lo que la policía tenía para seguir. El ladrón ignoró la colección de sellos valorada alrededor de 3 millones de euros y solo se llevó el trofeo de 3.000 euros. 3 días después, la Asociación de Fútbol recibe una nota de rescate. Un oficial de policía encubierto llevó dinero falso a algún lugar acordado y se encontró con Edward, un ladrón de poca monta. Fue arrestado pero no tenía la copa, insistiendo en que solo era un intermediario. Nunca se encontró a nadie más con respecto al crimen. 7 días después del robo, un collie llamado Pinklet alertó a su dueño, David Corbett, sobre un paquete envuelto en periódicos en un cesto cerca de su casa, en el sur de Londres. El perro había olfateado la Copa del Mundo abandonada. Pickles se convirtió en una celebridad después de su descubrimiento, y tanto el hombre como el perro fueron invitados a la comida de celebración después de que Inglaterra ganara el torneo en julio. Incluso se le permitió comer del plato de su dueño. Pickles murió al año siguiente, pero tal fue su legado que su collar está exhibido en el Museo Nacional del Fútbol. Esta no fue la última vez que se robaron la Copa del Mundo. En 1970, el trofeo fue regalado a Brasil a perpetuidad, después de ganar el torneo por tercera vez, y se diseñó uno nuevo para futuras Copas del Mundo. El original fue robado del edificio de Confederaciones Brasileñas de Fútbol en 1983. Nunca se ha visto desde entonces. La celebración de Bebeto. El mágico José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto, quedó marcado en la historia grande de los mundiales, no solo por conquistar Estados Unidos en 1994, sino también por inmortalizar un festejo tan peculiar, que rendía tributo a su reciente paternidad. Fue un 9 de julio de 1994, en los cuartos de final contra Holanda, que Bebeto marcaba el segundo tanto de la Canaria. Para pasar a la final, toda la felicidad del delantero se reflejó en su festejo, haciéndose las manos como si sujetara a un bebé. Es que el pequeño ariete también demostraba su alegría por la llegada de su primer hijo, convirtiéndose en una de las celebraciones de gol más icónicas del mundial. El partido terminó 3-2 a favor del equipo sudamericano. El día anterior le pedí a Dios de rodillas que me diera la oportunidad de dedicarle un gol a mi hijo, porque quería rendirle homenaje y la celebración me salió así, explicó Bebeto en una entrevista a la FIFA. Bebeto se metió en la historia de los mundiales, levantando el preciado trofeo y dejando la marca de su recordado festejo para la posteridad. 27 años después, el gran delantero ya es abuelo, veloz, potente y de mucho desequilibrio. El brasileño brilló en aquel mundial para conquistar la cuarta de las 5 que tiene Brasil. La bubucela.
La vuvuzela es una especie de trompeta larga o corneta hecha de material de plástico, utilizada por los aficionados para animar a sus equipos o clubes deportivos. Ha sido usada desde los años 60 en diferentes estadios del mundo, aunque también este término está en desuso desde finales del siglo. Esta produce sonidos similares al varitar de un elefante o el zumbido de una abeja. La vuvuzela está extinta en el fútbol sudamericano, donde es frecuentemente ver a los seguidores con bocinas personalizadas. Su uso en el ámbito internacional ha producido controversia. La FIFA llegó a plantear su prohibición alegando a la posibilidad de que pudiera ser usada como un arma dentro del estadio, aunque están permitidas desde el 2008. Durante la Copa FIFA Confederaciones 2009, las cadenas de radio y televisión solicitaron a la Organización Mundial la prohibición de las vuvuzelas al considerarlas molestas y perjudiciales para las transmisiones de los encuentros. En el Mundial de Sudáfrica, algunas cadenas de televisión adoptaron un filtro para eliminar el ruido de las vuvuzelas sin afectar otros sonidos, aprovechando que estas producen tonos de frecuencia muy similar. Un estudio ha incluido que dicho elemento puede ocasionar serios daños al aparato auditivo de la persona, debido al elevado nivel de intensidad de un sonido que emite. A modo de comparación, el motor de un avión en marcha genera 120 decibeles, al momento de despegar 130 decibeles. Una vuvuzela ejecutada a corta distancia alcanza 127 decibeles. A pesar de las críticas, la FIFA permitió el uso de las vuvuzelas en la Copa Mundial de Fútbol del 2010. La mano de Dios. La mano de Dios es el nombre con el que se le conoce al gol anotado con dicha parte del cuerpo por el futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo del año 1986, disputada el 22 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Portería Norte. El otro fue llamado Gol del Siglo, también marcado por Maradona. El propio Maradona declaró luego del partido que el tanto lo había marcado un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios, y a partir de ahí la prensa mundial así lo bautizó. Tras el primer tiempo el partido aún estaba empatado. Maradona comenzaba a desequilibrar el encuentro, y cuando corría el minuto 6 del segundo tiempo, llegó una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales. Maradona tomó el balón fuera del área y con la pierna izquierda se lo pasó entre varios defensas ingleses a su compañero Jorge Valdano, quien intentó llevarlo, pero el esférico fue interceptado y lanzado atrás y arriba en su afán de despejar por el defensor Steve Hobb. Por la inercia de la jugada, Maradona habría quedado en fuera de juego, pero por venir el balón de un contrario fue correctamente habilitado, y adentro del área y con la pelota cayendo, Maradona fue en su búsqueda, a la par del guardameta Peter Shilton. 20 centímetros más alto que él, Shilton saltó adelantando su mano derecha. Al mismo tiempo Maradona lo hizo con el brazo izquierdo extendido. El puño de Maradona cercano a su cabeza golpeó antes el balón, que rodó hacia la meta. Maradona comenzó a festejar, mirando de reojo al árbitro y al juez de línea. Se relajó cuando el gol fue validado. El árbitro Ali Benuseur de Túnez validó el gol, pero tras los reclamos de los jugadores británicos pidió consejo a su segundo abanderado, quien rectificó el tanto. El fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda Carvajal inmortalizó este momento en una fotografía en que se ve claramente el golpe con la mano. En su biografía, Maradona expresó posteriormente: "Ahora sí puedo contar lo que aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como la mano de Dios. ¿Qué mano de Dios? Fue la mano del Diego, y fue como robarle la billetera a los ingleses también". El récord de goles. Miroslav Klose es el máximo goleador histórico de la selección alemana de fútbol, con 71 goles en 137 partidos entre el 2001 y 2014. También es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, con 16 goles en 24 partidos disputados en 4 ediciones, de 2002 al 2014. En los 13 años que Klose jugó con la selección, Alemania nunca perdió un partido en el que él marcase. Klose marcó en su debut con Alemania una victoria de 2-1 sobre Albania el 24 de marzo del 2001, durante la fase de clasificación para la Copa Mundial del 2002.
El 13 de febrero del 2002 marcó su primer triplete internacional en una victoria por 7-1 contra Israel. Le siguió otro triplete el 18 de mayo en una convocatoria por 6-2 contra Austria. En su primera fase final, la Copa Mundial de la FIFA Corea del Sur y Japón 2002, Klose marcó 5 goles y se convirtió en el segundo máximo goleador del torneo, junto con el brasileño Rivaldo, y por detrás de Ronaldo. Todos sus goles llegaron en la fase de grupos, en la victoria por 8-0 contra Arabia Saudita. El fútbol total. Este es un sistema de juego en el que el jugador que se mueva fuera de su posición es situado por un compañero de equipo, lo que permite que el conjunto conserve su estructura táctica. En este fluido sistema, ningún futbolista tiene un papel asignado, con lo cual, sucesivamente, cualquiera puede ser delantero, centrocampista y defensa. Este estilo de juego fue perfeccionado por Rinus Michels durante su estancia en el Ajax en Ámsterdam y alcanzó su apogeo definitivo durante la estancia de Johan Cruyff como jugador en el club y en la selección de los Países Bajos. Señala que sus orígenes provienen de los fundamentos del inglés Jack Reynolds, quien fue entrenador del club a principios del mismo siglo. Es considerado como la evolución y el estilo heredado de la selección de Hungría de los años 1950, dirigida por Gustav Savage, y más conocido como el Equipo de Oro. Bajo su desarrollo fue campeón olímpico en los Juegos de Helsinki 1952 y subcampeona del mundo en el Mundial de Suiza en 1954, periodo en el que contabilizó un récord de 30 partidos imbatida. Hasta aquí este iceberg. No olvides ver las otras partes en los canales de Los Relatos de Andre y en el canal de Mr. Maize. Mi nombre es Daniel Morantes y esto es Icebergman.